Bueno, continuamos con el bautismo. Entonces, aquí les está diciendo a los apóstoles: vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, es decir, a todo el mundo, a todo el ser humano, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la fórmula o la forma para el sacramento, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Confirmación. La materia es el crisma. El crisma es un aceite bendito que se bendice, válgame la redundancia, en el Jueves Santo, en todas las catedrales. Los obispos, cabeza de cada diócesis o arquidiócesis, son los que encabezan el Jueves Santo por la mañana la misa crismal, así se llama, y se bendicen los 3 aceites que se usan en los sacramentos, que es el Santo Crisma, el óleo de los catecúmenos y el aceite de los enfermos o el óleo de los enfermos. Entonces el Santo Crisma es un aceite muy aromático, muy dulce, muy rico, que se pone tanto en el bautismo como en la confirmación. Pero aquí la materia es el Santo Crisma. La forma, el obispo, me voy a regresar un poquito, me faltó el ministro en el bautismo. El ministro en el bautismo es cualquier persona que, sabiendo que es bautizado, o aunque no sea bautizado, pero que crea que el bautismo de esta manera invita a ser parte de la iglesia a la persona que se le está bautizando, esa persona puede hacer este sacramento, sobre todo cuando se está en una emergencia o en peligro de muerte. En el caso de los bebés, cualquier persona que esté cerca, aunque no estén sus papás, pero que sus papás lo autoricen, y el bebé está en peligro de muerte, se le bautiza. Si no se puede en la cabecita como se ve aquí, puede ser en un piececito, en la mano, en un lugar que toque la piel, el agua. Y que se diga de esta manera el nombre del bebé: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ese bebé queda bautizado. Si por algún motivo el bebé no se salva, bueno, pues ya quedó bautizado. Si se llega a salvar, entonces se acude a una parroquia o a un templo cercano, en donde se le dice al sacerdote que el bebé fue bautizado solamente con agua para que termine el rito del bautismo, y es donde le va a poner tanto el Santo Crisma como el óleo de los catecúmenos, pero ese ya es extra. Ya con que haya sido bautizado con agua, esa persona quedó bautizada. Ahora sí, vamos con la confirmación. Entonces les decía, la materia es el Santo Crisma, la forma es: por esta señal recibe el don del Espíritu Santo. Aquí se ve el obispo en la frente, va a ungir el Santo Crisma al que se está confirmando y le va a decir: por esta señal recibe el don del Espíritu Santo. A lo que quien se está confirmando contesta: amén. Y este fundamento está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 14 al 17. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí en la confirmación el ministro es el obispo, nadie más. Sin embargo, vemos algunas veces que hay sacerdotes que están administrando el sacramento de la confirmación, pero esto es porque el señor obispo es quien les da la autorización, ¿sí? Les concede ese privilegio para que puedan confirmar. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de los catecúmenos, que son los que no tienen ningún sacramento de iniciación y lo toman
toman sus sacramentos juntos, tanto el bautismo como la confirmación y la Eucaristía. A ellos el señor obispo le da la autorización al sacerdote para que les administre los 3 sacramentos juntos. No es porque el sacerdote diga, pues yo me voy a aventar ese rol. No, tiene que tener autorización de su obispo. Y les decía, la misa crismal pues es la que sucede en cada catedral de cada diócesis, en donde los obispos cabezas de esas diócesis son los que bendicen el santo crisma, el óleo de los catecúmenos y el aceite de los enfermos o el óleo de los enfermos. Eso es el Jueves Santo por la mañana. Ya el Jueves Santo por la tarde, en cada parroquia se hace la entrega. El sacerdote hace la admisión de los aceites benditos en la misa que se comienza por la tarde. A veces es a las 5, casi en todos lados es a las 5, en donde se hace también el lavatorio de pies y todos estos signos que tenemos en nuestra iglesia para el Jueves Santo. La Eucaristía. La materia, pues el pan y el vino. La forma es en el momento en que el sacerdote dice, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto como mi memorial. El fundamento lo vamos a encontrar en Juan 6, 51 y 54 y 56, en donde dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Permanece en mí y yo en él. Y el único ministro de este sacramento es el sacerdote y bueno, el obispo, pero nadie más. El momento de la consagración es un momento sublime. La misma Virgen María está consciente de que ni ella puede tener en sus manos de la manera en que tienen a Jesús los sacerdotes en el momento de consagrar. Y también quiero decirles que en ese momento el sacerdote ya no es el Padre que conocemos, sino es el mismo Cristo, Cristo sacerdote, que está entregando su cuerpo y su sangre por cada uno de nosotros. Y no es que volvamos a recordar el momento de su pasión, muerte y resurrección, sino que se está viviendo nuevamente ese momento de su pasión y su muerte. Es algo de verdad muy bonito. Yo les recomiendo que si pueden vean la película El Gran Milagro. Ahí nos habla mucho tanto de este sacramento que es la Eucaristía como del sacramento de la reconciliación. Y verán, de verdad, todo lo que van a ver ahí es cierto, está basado en hechos reales, en una visión que tuvo una laica, se llama Catalina, tuvo esta visión en donde se le aparece la Virgen María justo antes de una celebración y tenían la visita de un obispo y pasa todo esto que vemos, la Virgen misma se lo va narrando y la va guiando también a Catalina por toda la Eucaristía y es algo de verdad precioso. Sí les recomiendo que vean esta película, se llama El Gran Milagro. La pueden buscar en YouTube, ahí aparece y van a ver que no se van a arrepentir de verla. Bueno, continuamos entonces. Estos 3 primeros sacramentos se llaman sacramentos de iniciación, que es el bautismo, la comunión o Eucaristía y la confirmación. Y vienen ahora los sacramentos que conocemos como sacramentos de sanación o curación. El primero es unción de los enfermos.
La materia es el aceite bendito que se llama óleo de los enfermos, precisamente. La forma es el sacerdote cuando dice: por esta santa unción y su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que te libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Y el fundamento está en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículos 14 y 15, en donde dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. En este caso, en el hablar de pecados, se da automáticamente cuando el enfermo ya no puede hablar. De lo contrario, se pide que primero se confiese para que después pueda recibir este sacramento. ¿Y quién lo otorga? Precisamente aquí dice, los presbíteros, es decir, los sacerdotes son los ministros de este sacramento. Hay gente que dice: yo te voy a ungir con el aceite bendito. Tengan cuidado, porque finalmente quien debe administrar este sacramento es solamente el sacerdote. Nosotros como laicos podemos hacer oración, sí. Podemos pedir por el hermano que está enfermo, sí. Podemos bendecir cuando son nuestros hijos o nuestros familiares muy cercanos, sí. Pero no podemos hacer esta unción como tal. Solamente el sacerdote o el obispo. Orden sacerdotal. Creo que me los puso otra vez en desorden. Bueno, el sacramento del orden sacerdotal u orden sagrado es un sacramento de servicio. La materia es el crisma y la imposición de manos. Aquí hay dos materias, ¿se dan cuenta? Como en la Eucaristía, también aquí hay dos, el crisma y la imposición de manos. El crisma, si se dieron cuenta, aparece en la confirmación y también se pone en el bautismo y en el orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque este es un aceite que consagra, que marca, que da, deja una huella indeleble, da carácter, imprime carácter. Es decir, por este aceite bendito, por este crisma, yo estoy siendo consagrado a Dios. Mi persona está siendo consagrada a Dios. Por eso desde el bautismo se pone. Y eso indica que, aunque pase el tiempo, jamás se va a borrar esa huella. Por eso es importante que sepamos que el bautismo solamente se da una sola vez, al igual que la confirmación. No se vale decir: pues no encuentro mi fe de bautismo, me vuelvo a bautizar para que pues ya la tenga. No es válido eso. Digo, es válido para sus fines, pero no para los fines de Dios. Para Dios, nosotros fuimos bautizados una primera y única vez, y eso es lo que cuenta. Bueno, regresando, orden sacerdotal, materia, imposición de manos. La forma: Señor, llena del don del Espíritu Santo al que te has dignado elevar al grado del sacerdocio, para que sea digno de presentarse sin reproche ante tu altar, de anunciar el evangelio de tu reino, de realizar el ministerio de tu palabra de verdad, de ofrecerte dones y sacrificios espirituales, de renovar tu pueblo mediante el baño de regeneración, de manera que vayan al encuentro de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, tu Hijo único, el día de tu segunda venida, y reciba de tu inmensa bondad la recompensa de una fiel administración de su orden. Y este sacramento está fundamentado en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, en donde dice: te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
Este sacramento solamente lo puede administrar el obispo. Ahorita les voy a decir, esto es bien importante que lo sepamos. El orden sacerdotal va de la siguiente forma. Hay en la parte de más abajo algo que llamamos diaconado. Hay dos formas de ser diácono. De manera permanente, que son las personas que no estudiaron para ser sacerdotes, pero que quieren dar su servicio, porque eso significa la palabra diácono, servidor. Quieren dar su servicio a la iglesia. Y entonces, no importando que sean solteros, casados, viudos, siempre y cuando sean varones, mucho ojo porque aquí sí es solamente los varones pueden tomar el sacramento del orden sacerdotal y entonces pueden ser consagrados como diáconos permanentes aún cuando tengan familia porque se les pide autorización a la familia. El otro diaconado es el diaconado transitorio o diácono transitorio, que es aquel que está estudiando en un seminario, ya terminó toda su formación vocacional para el sacerdocio, pero tiene que dar servicio por 6 meses o por un año a la iglesia, en esta forma, ¿no? Como diácono. Entonces, ese es el diácono transitorio. Al finalizar el periodo de su servicio, es ordenado sacerdote, que es el siguiente grado, ¿sí? Vamos de abajo hacia arriba. Entonces, el diácono es una persona que da servicio a la iglesia sin ser sacerdote, pero si es transitorio, puede ser que esté preparándose para ordenarse sacerdote o presbítero. Entonces, el siguiente grado es el sacerdocio, en donde quien administra este sacramento, igual que en el diaconado, es el obispo. Entonces, por eso escuchamos a veces que dicen, es que en la basílica por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe o en la Catedral de San Juan de los Lagos, se están ordenando diáconos. Bueno, habrá que preguntarnos si son diáconos transitorios o diáconos permanentes. De la misma forma, cuando dicen se están ordenando sacerdotes, que eso últimamente se ve muy poco y cada día se ve menos, porque no hay vocaciones. Tenemos que pedirle mucho a Dios porque haya vocaciones para que lleguen más sacerdotes. Nos hacen falta estos sacerdotes. Y bueno, ese es el siguiente grado, el sacerdote. Y el grado más alto dentro de este orden sacerdotal es el de obispo. Y el obispo, bueno, solamente el papa, que es el que tiene más alta jerarquía dentro de los obispos, es quien los ordena. O un obispo que sea nombrado por el papa. Me van a decir, Norma, pero es que hay arzobispos y hay cardenales y está el papa. Les tengo noticias, esos solamente son títulos nobiliarios. El último grado o el grado más alto dentro del orden sacerdotal es el de obispo. Es decir, el papa, el cardenal, el arzobispo son obispos. ¿Queda claro? Sí, espero que sí. Es que no los escucho. Sí, queda claro. Ok, sí, porque si hay dudas, por favor, álcenme la mano, díganme yo. Si no me sigo, como hilo de media. Gracias, bueno, seguimos. Entonces, el matrimonio, otro sacramento de servicio. Recordemos que son 2 sacramentos de servicio. El primero es el sacramento del orden sacerdotal y el segundo es el matrimonio. Ok, y en el matrimonio la materia es la palabra de consentimiento. ¿Me ayudan cerrando sus micrófonos, por favor? Gracias. Bueno, entonces la materia son las palabras de consentimiento. Cuando la mujer y el hombre dicen sí acepto, en ese momento es cuando estamos llegando a la conclusión de este matrimonio. Llega a su máximo
a su culmen, por así llamarlo, ¿no? Ahí es donde se está dando ya el sacramento. La forma. Yo, se dice el nombre de quien lo está diciendo, que es en este caso la esposa o el esposo. Te recibo a ti y se dice el nombre de la otra persona como esposo, como esposa, y prometo serte fiel en lo adverso o en lo favorable, con salud o enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver en el fundamento que se tiene en Mateo 19, en el versículo 6. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y aquí no me lo van a creer. Es más, yo les voy a preguntar, ¿quién sería el ministro aquí en este sacramento? A ver, ¿quién quiere ayudarme a contestar? Con confianza. Es Dios. Dios, a ver, ¿quién más? Yo. A ver. El matrimonio es el ministro. El matrimonio, es decir, el esposo y la esposa. Muy bien contestado. Exactamente. Aquí los ministros son los cónyuges, quienes están aceptándose uno al otro. Sí, claro, Dios está presente. En todos los sacramentos Dios está presente. Pero aquí el ministro, por así decirlo, humano, son el matrimonio mismo, los cónyuges. Muy bien. Vamos bien. Y por último, ay, ¿nos faltó uno? ¿Ya los dijimos todos? A ver. Me falta la reconciliación, ¿se dieron cuenta? Bueno, es necesario estar bautizado para recibir cualquier otro sacramento. Es indispensable estar en gracia de Dios. Solo el bautismo y la reconciliación dan de por sí la gracia. Para cualquier otro sacramento es necesario arrepentirse de los pecados y confesarse antes. Y sí, efectivamente nos falta aquí el sacramento de la reconciliación. Y bueno, la materia, pues son las palabras en donde estamos diciendo me arrepiento de, ¿sí? El Padre dice Ave María Purísima, contestamos sin pecado concebida, y el sacerdote nos dice dime tus pecados. Y en el momento en que estamos diciendo nuestros pecados, estamos haciendo el sacramento. La forma, bueno, ya la conocemos, los que nos hemos confesado, ya sabemos que esa es la forma, ¿no? Dime tus pecados. Al final el sacerdote nos dice, arrepiéntete. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el fundamento, bueno, está también en la palabra en donde dice que lo que atemos en la tierra, bueno, lo que ellos como sacerdotes aten en la tierra, queda atado en el cielo. Y lo que desaten en la tierra, queda desatado en el cielo. ¿Sí? Y el ministro del sacramento es el mismo sacerdote. No puede ser un diácono, no puede ser un laico. Es el mismo sacerdote que es Cristo. En el momento de la reconciliación ya no es el Padre Beto, por ejemplo. Es Cristo mismo. Entonces, nos dice aquí que solo el bautismo y la reconciliación dan por sí mismos la gracia. Los demás necesitamos arrepentirnos y confesarnos para que obtengamos la gracia. ¿A qué se refiere? El bautismo, tengamos los pecados que tengamos antes de ser bautizados, con el bautismo se borran todos los pecados, incluyendo el pecado original, que es el que todos traemos. Por eso hay siempre una controversia en cuanto a por qué lo bautiza siendo bebé si no tiene pecados. Bueno, pero trae el pecado original y eso hay que borrarlo. Por lo tanto, el bautismo nos borra todos los pecados que tengamos. ¿Sí? Así es que si alguien se bautiza a los 50 años,
todos sus pecados de esos 50 años son borrados automáticamente. Ya no hay pecado. Y pues con la reconciliación sabemos que volvemos al momento de gracia, pues no tanto como con el bautismo, porque recordemos que aquí ya tenemos algunas penas que pagar, culpas que quedan después de habernos reconciliado. Eso sí, pues hay que liquidarlo, ¿no? Pero solamente estos dos sacramentos nos dan gracia directa. De lo contrario, si queremos recibir algún otro sacramento, debemos confesarnos antes de tomarlo. Eso es muy importante. Algunos sacramentos se reciben una sola vez en la vida porque imprimen carácter indeleble, que son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Lo que les decía, nos imprimen carácter, por eso nos ponen el Santo Crisma en los 3 sacramentos. Y no podemos volvernos ni a confirmar ni a bautizar, y los sacerdotes pues menos pueden volverse a ordenar. Es más, es un sacramento que no se borra, que no se puede quitar. Es decir, los que se ordenan sacerdotes al paso del tiempo dicen, pues yo ya no quiero ser sacerdote. Pues ¿qué crees? Te tengo noticias. Ya eres sacerdote y vas a hacer toda tu vida. Ya no quieres a lo mejor ejercer el sacerdocio, que esa es otra cosa. Puedes pedir permiso, autorización y lo que quieras al Papa, pero nunca vas a dejar de ser sacerdote, porque sabemos de casos de sacerdotes que pues quieren tomar el matrimonio, que ya no quieren ejercer el sacerdocio. Es todo un proceso. ¿Por qué? Porque ya te consagraste a Dios, ya se te imprimió un carácter, entonces no es fácil dejarlo. Por eso no hay tantas vocaciones, porque si de verdad les dicen piénsalo bien, porque no queremos que al rato nos digas que ya no quieres ser. No es como en las carreras profesionales en donde dicen, pues ya estudié química pero no me gustó, entonces ahora me voy a arquitectura. Desafortunadamente en el orden sacerdotal no es así. La gracia divina. ¿Qué es la gracia divina? Cuando el hombre pecó, se alejó de Dios y desterró de él la posibilidad de responder a su vocación, que es la comunicación con su Creador para llegar a su destino, que es la eternidad. Desde el primer pecado, el hombre está inclinado al mal, condenado a la concupiscencia, es decir, tendemos hacia el pecado, no porque seamos malos. Si venimos de un Dios que es bueno, nos creó buenos. Sin embargo, ese primer pecado o pecado original nos dejó marca en cada uno de nosotros, orillándonos o inclinándonos a veces a ir al mal, ¿verdad? O cayendo en las tentaciones más fácilmente. Dios en su infinita misericordia no podía dejar al hombre abandonado y sabiendo que con sus solas fuerzas no podía conseguir su destino eterno. Por eso es que envía a su Hijo para que con su muerte y resurrección restaure la comunicación que el hombre había perdido con Dios. Entonces, esa es la gracia divina. Es al reconciliarme con mi Creador, al reconciliarme con Dios, yo estoy consciente de que puedo salir adelante y superar las tentaciones que se vengan, porque ya no estoy solo, ya estoy de la mano de Dios. Jesucristo nos trae la gracia divina, la gracia del Espíritu Santo, que tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y darnos la posibilidad de responder a nuestra vocación y destino. Contra la inclinación al mal que resultó del pecado, la gracia divina nos permite obrar el bien. Es una participación de la vida de Dios. Es un favor, un regalo, un auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios, partícipes de la naturaleza de la vida eterna. Es decir, Dios nos conoce perfectamente. Por eso, cuando Jesús viene a este mundo a vivir como hombre, reafirma eso que sabe, que somos débiles, que podemos caer en las tentaciones.
y por lo tanto nos deja estos sacramentos para reforzar esa gracia divina que vino a traer, para que podamos llegar más rápido a la vida eterna. Esta vocación a la vida eterna es sobrenatural, depende eternamente de la iniciativa gratuita de Dios, sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana. Por eso lo necesitamos, porque nuestra voluntad, aunque a veces es muy fuerte, no es lo suficientemente fuerte para superar las tentaciones. Por eso Dios nos deja esta gracia, ¿no? Nos manda esta gracia, para que tengamos esas fuerzas de voluntad y podamos salir adelante. El hombre solo debe estar dispuesto a que la gracia actúe en él y seguir la voz de su conciencia para obrar según la voluntad de Dios. La gracia de Dios nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo participamos de la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque ya formamos parte de su cuerpo, ya somos su iglesia. Como hijos adoptivos podemos llamar Padre a Dios, porque Jesús así lo dejó, ¿verdad? Ya le podemos decir papi, ya le podemos decir papá. Y recibimos la vida del Espíritu Santo que infunde la caridad y que forma la iglesia. Esto no es otra cosa más que el Espíritu Santo, que es todo amor, nos infunde ese amor para que nosotros como iglesia podamos seguir adelante, caminando siempre con amor. ¿Qué son los sacramentales? Porque ya vimos los sacramentos. Sacramentos los deja Jesús en favor de la iglesia para que pues todos nos salvemos. Los sacramentales son signos sagrados instituidos por la iglesia, creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la iglesia. Esto quiere decir que son signos que tenemos dentro de la iglesia, porque esto lo crea la iglesia, para fortalecer los sacramentos y también para dar carácter espiritual a lo que hacemos. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos. Ojo, no sustituyen a los sacramentos. Tampoco son piezas mágicas o fetiches o amuletos que podamos usar. Solamente es para fortalecer nuestros sacramentos, ¿sí? Y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Es para darles, santificar la vida, no para hacerlos como, pues sí, ya les decía, como amuletos. No son eso, no son mágicos tampoco. O sea, no es que ya traigo mi imagen de San Benito y me va a ir muy bien porque me van a aparecer cosas, no. Eso de magia no tiene nada que ver con los sacramentales. O voy a tener buena suerte porque traigo mi... No, tampoco. No son amuletos de la suerte. Algunos sacramentales son las bendiciones o consagraciones de objetos religiosos, el uso de agua bendita o velas bendecidas, la ceniza el miércoles de Cuaresma, ¿sí? Los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal. Todo bautizado es llamado a hacer una bendición y a bendecir. Es decir, cada uno de estos objetos que conocemos como sacramentales nos ayudan para las bendiciones, es decir, bien decir, desear el bien, tanto a mi persona como a quienes me rodean. Eso es bendecir, desear el bien. Bueno, hasta aquí nuestro tema. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No. ¿Comentario? ¿Sugerencia? ¿Aclaración? ¿Chiste? ¿Chisme? No. Muchas gracias, maestra. No, al contrario, gracias a ustedes. Vamos a hacer esta pequeña oración y decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es maravilloso, Señor, tener los brazos abiertos cuando hay tantos mutilados.
mis ojos que ven cuando hay tantos sin luz, mis manos que trabajan cuando hay tantos que mendigan. Es maravilloso volver a casa cuando hay tantos que no tienen a dónde ir. Es maravilloso amar, vivir, sonreír, soñar, cuando hay tantos que lloran, odian y se revuelven en pesadillas y tantos que mueren antes de nacer. Es maravilloso tener un Dios en quien creer, cuando hay tantos que no sienten consuelo, ni tienen fe. Es maravilloso, Señor, sobre todo, tener tanto que agradecerte. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues que tengan una excelente tarde, un excelente día. Nos estamos viendo. Cualquier duda, aclaración, sugerencia o comentario, ya saben, tenemos el chat. Y con gusto